Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED y hoy estamos con Psicología de la Emoción, con el tema 3 justamente, que son los métodos de investigación. En la introducción nos hablan un poquito, del estudio de los procesos implicados en los afectos y estados de ánimo, que ha estado determinado por los métodos de investigación y por los marcos teóricos de referencia, cada vez más integradores, versátiles y polivalentes. Los datos que nos indican la presencia de una emoción son subjetivos, fenomenológicos, es decir, de la experiencia interna y podrían comunicarse, fisiológicos y expresivo-motores, que pueden ser observados por cualquiera. Human ha puesto la diferenciación entre datos de emoción y emoción como constructo. Y había tres sistemas de respuesta a través de los cuales inferimos la existencia de una emoción. Los fisiológicos, que serían los expresivos, motores y subjetivos. Ninguno de ellos es condición necesaria y suficiente de la emoción. Ahí está los tres, vamos, ¿vale? Expresivo, motores y subjetivos. Vale. Oman también señala la confusión entre procesos de emoción y emoción como algo consciente. El cuadro 3.2, os voy a hacer un resumen de ese cuadro que es súper importante, donde habla de la diferencia entre datos de emoción y emoción como constructo. Los estados emocionales se infieren a través de datos fisiológicos, expresivos motores y subjetivos. Son sistemas de respuesta independientes y no covarían estrechamente. El estado emocional es el resultado de numerosos procesos que en muchos casos tienen lugar de modo no consciente, es decir, una diferencia entre emoción como producto o estado consciente y emoción como proceso. Vale. Ahora nos vamos a los afectos, estados de ánimo y emociones. El término afecto debemos usarlo para referirnos a cualquier experiencia con un componente evaluativo. Por ejemplo, agradable, desagradable o sensaciones de placer como dolor-placer, los deseos, las emociones serían experiencias afectivas y se experimentarían los afectos. Una emoción sería un estado mental o un proceso usualmente generado por un evento externo. En los estados de ánimo es difícil establecer un inicio o un fin claro. Tienen una intensidad más baja y mayor duración. Se dice que factores como el sueño, la alimentación, cambios de clima, ciclos hormonales, tienen consecuencias de las propias emociones intensas o enfermedades medias de los estados de ánimo. Desde una perspectiva funcional, decimos que las emociones requieren la activación de reales semánticas y o esquemas afectivos elaborados. Los estados de ánimo mantienen una preparación distintiva que continúa a pesar de los eventos perturbadores. Se apoyan en estructuras de información globales e indiferenciadas. Y os voy a resumir el cuadro 3.4, que es súper importante, donde dice que el afecto es el término genérico y que describe cualquier experiencia evaluativa. Dolor, placer, deseos, emociones, sentimientos son tipos de afectos. Las emociones se desencadenan por acontecimientos particulares y se distinguen por su elevada intensidad, con una duración reducida. Los estados de ánimo no suelen tener inicio y fin delimitado. Son duraderos aunque su intensidad es baja. Nos vamos al punto 2, donde hablamos de los componentes y o procesos relevantes en la generación de estados emocionales. Los aspectos expresivos sirven, como un ejemplo, que la abertura de los ojos y boca facilita la captación de información visual o auditiva del evento o la contracción muscular está encaminada a la conducta de huida. Se enfatiza el papel de señalización de las expresiones emocionales que nos lleva a considerarlas como un lenguaje primitivo. Darwin utiliza fotografías y dibujos de niños, adultos y animales para ilustrar los aspectos de las expresiones emocionales. El punto 3 nos habla de estudios transculturales sobre expresión y reconocimiento facial de emociones. El punto 1, hay 3 estudios, pues el punto 1 es el ambiente, el aprendizaje y la cultura que tienen una influencia mínima. El punto 2 es la existencia que es de emociones universales que serían las primarias. Y el punto 3 la determinación genética. Hay un cuadro súper importante también que es el 3.5, que es la expresión facial de la emoción, que os lo voy a resumir. Donde Darwin afirma que las emociones son adaptativas e incrementan la supervivencia y además realzó el valor comunicativo y la correspondencia entre expresión y estado interno. Los estudios transculturales aportan datos de universalidad en el significado que atribuimos a un número de expresiones faciales. Este consenso se puede deberse al carácter innato o al aprendizaje temprano. Los cambios en la expresión facial pueden jugar un papel importante en la modulación de nuestros estados afectivos. En el cuadro 3.9, os hago otro resumen, donde James postuló que no existían centros cerebrales específicos para la emoción
y que la diferencia entre la emoción y percepción radica en la segunda corteza que tiene información respecto a los cambios corporales que la acompañan. R. Leverson puso de manifiesto la existencia de algunos patrones de cambio autonómico, viscerales asociados con diferentes estados emocionales, que queda por explicar la utilidad y relevancia. Las tareas de autodetección cardíaca son metodológicamente robustas, proporcionan índices objetivos y se ha encontrado cierta relación entre ellas y el informe de malestar ocasionado por ver fotografías desagradables. Y ahora nos vamos a la ilustración de recogida de datos sobre el método de Lazarus. Hay 15 emociones, 9 negativas y 4 positivas. La ira, el susto, la ansiedad, la culpa, la vergüenza, la tristeza, la envidia, los celos y la repugnancia. La alegría, el orgullo, el alivio y el amor. De 4, 2 son de valencia equívoca, la esperanza y la compasión. Y hay 3 valoraciones primarias. La relevancia del objetivo, su congruencia o incongruencia y el tipo de implicación del ego. Y 3 secundarias, que es la atribución causal, el potencial de afrontamiento y las expectativas futuras. Vamos a hacer un cuadro resumen del punto 3.15. Sí, 3.15 o 3.15, ¿vale? Donde la suposición de que los procesos cognitivos determinan la cualidad de lo que sentimos dio una explicación a la gran variabilidad individual emocional, y los procesos cognitivos introdujeron el aprendizaje a la experiencia como determinantes de la emoción. La teoría bifactorial de Schachter puede explicar lo que acontece en múltiples ocasiones. Es más valiosa que el experimento para validarla. El paradigma de transferencia de excitación parece apoyar el supuesto de no especialidad de arousal fisiológico. Los estudios sobre feedback fisiológico falso manifiestan la necesidad de diferenciar entre el arousal real y percibido, y no siempre coinciden. No existe una tarea única sobre el appraisal, pero se van obteniendo resultados acumulativos sobre las dimensiones de valoración para explicar las emociones. Es difícil desarrollar procedimientos de investigación que dan resultados inequívocos sobre el proceso de valoración como antecedente directo de la emoción. En muchos casos, no dan información sobre el conocimiento emocional. Punto 4. Relaciones emoción-cognición. Hay una diferencia entre mecanismos automáticos y controlados. Las emociones tendrían orígenes no conscientes y preatencionales. La conciencia emocional tiene lugar en una etapa de procesamiento tardía y sitúa la relación afectiva temprana, vaga e imprecisa, en el paso de la información desde unos mecanismos a otros. Gordon, Bower y Bower ponen de manifiesto que la preocupación, la atención, el aprendizaje, el recuerdo y los juicios que hacemos sobre los acontecimientos cotidianos pueden estar muy influenciados por los estados de ánimo cuando tienen lugar esos procesos cognitivos. El cuadro 3.21 os hago un resumen, donde las investigaciones de Oman sobre el lanzamiento automático de la reacción de miedo manifiestan que la activación temprana de la respuesta afectiva no es consciente. Las investigaciones de Bower sobre las influencias del estado de ánimo sobre los procesos de aprendizaje y de recuerdo muestran que en circunstancias habituales nuestros afectos inundan nuestra condición. Las investigaciones neurofisiológicas en torno a la relevancia de la amígdala para el lanzamiento de la reacción de miedo aportan evidencias convergales respecto a su activación subcortical, aunque también ponen en evidencia la existencia de otras vías de procesamiento. La disociación entre sistemas de memoria dependientes del hipocampo y de la amígdala pueden ayudar a comprender las influencias del afecto sobre la recuperación. Y súper interesante este tema. Parece que al principio es un poco aburrido, pero es interesante realmente. Así que nada, espero que os haya gustado este tema, que os haya servido de ayuda para repasar, para lo que sea. Y nada, recuerda que la forma de que me apoyes es suscribiéndote a mi canal. Muchos besos. Nos vemos en el próximo.